Aventureros, imaginad un tiempo en que no había GPS, en el que los horizontes eran infinitos, donde las arterias por el desierto se entrecruzaban unas con otras como si fueran caminos tremendamente longevos hasta llegar a corazones, corazones como Samarcanda. Imaginaros un tiempo donde las transacciones económicas de productos, de telas, de seda, se actualizaban como jamás volvió a realizarse prácticamente hasta la actualidad. Eso es justo lo que nos va a llevar a la charla, a la conversación que vamos a tener hoy. Hoy tengo el honor de presentar pues a una de las personas que más tiempo llevo siguiendo, cuyas conferencias me he tragado una detrás de otra casi de forma compulsiva, y es que Eva Tobalina por fin visita Desafío Viajero para hablarnos de la ruta de la seda. ¿Listos? Comenzamos. Eva Tobalina, bienvenida a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros y por mi parte también es un honor absoluto estar en tu canal, que es un canal precioso. Bueno, pues de verdad que me hace muchísima ilusión tener aquí a Eva Tobalina. A ver, yo creo que a nada que los seguidores de Desafío Viajero les guste la historia, seguro que buceando, pues para coger información de lo que sea, de algún tema histórico que tengan curiosidad, han puesto en Google pues conferencia de tal tema, conferencia del Partenón, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la persona que suele aparecer casi siempre es Eva Tobalina con esas maravillosas conferencias que tiene. Yo siempre reconozco que antes de hacer un viaje, buceo a ver si tiene Eva alguna charla contando algún aspecto histórico de lo que después voy a ver, ¿no? Y de verdad que si comparáis muchas de las charlas de Eva Tobalina, sin ir más lejos, en la que habla de Tamerlán y la ruta de la seda, con mis vídeos sobre Tamerlán, la ruta de la seda, Uzbekistán, Samarcanda y tal, vais a ver que se me cuelan una cantidad ingente de frases textualmente calcadas a las que suele decir Eva Tobalina, porque creo que seguramente te lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero tienes una capacidad de comunicación absolutamente soberbia y haces muy sencillo el beber de todas las materias que sueles contarnos en esas charlas tan majestuosas que sueles dar, ¿no? Pues la verdad es que me encanta que me digas esto porque a mí lo que más me gusta es enseñar, que la gente termine de ver el vídeo y sienta que ha aprendido y disfrutar en el proceso, ¿no? Disfrutar mientras tanto. Así que vamos, lo que me estás diciendo, me estás dejando, con estos elogios me estás dejando absolutamente encantada. Más o menos, ¿cuántas charlas tuyas habrá colgadas en internet? Porque es una pasada cuando te metes en el canal. Pues la verdad es que, claro, con Raíces llevamos haciendo vídeos, pues te diría que más de 10 años y otros vídeos que he ido haciendo en otros lugares por ahí que también se han subido. Creo recordar que me dijeron desde Raíces que ya se podían acercar a los 2 centenares, o sea que podía haber ya cerca de 200 charlas, 200 Madre mía. conferencias sobre un montón de temas colgadas en Internet. Sí, y bueno, y cada año seguimos haciendo más, así que Sí, vamos a sí, por sí, las sí. 250. Yo la verdad es que siempre lo digo, ¿no? Cuando pues hablo sobre ti, ¿no? Por ahí, digo, pues mira, yo que a Eva Tobalina la he tenido de tú a tú, he cenado con ella, y Eva Tobalina, pues cuando tú la conoces como una persona normal, pues es una persona normal, pues con la que puedes hablar de cualquier tema, ¿no? Y es una persona muy agradable. Pero cuando se sube a un escenario, se convierte en una superheroína. Y es verdad que te cambia el tono de voz, la forma de expresarte, la forma de moverte, ¿no? Siempre te ha gustado esto de enseñar, de hablar cara al público. ¿De dónde sacas esos superpoderes que utilizas? Pues la verdad es que siempre me ha gustado la docencia, sí. Desde muy Ujú. pequeña me ha gustado la historia, he sabido que quería dedicarme a la historia y desde el momento en el que me tocó empezar a hacer presentaciones o me tocó empezar a dar clase, en cuanto acabé la carrera, pues ya tuve la suerte de poder empezar a dar clase. La verdad es que disfrutaba muchísimo preparando la materia, tratando de ordenarla para que resultara lo más accesible, Ujú. los puntos clave que quedaran muy, muy claros a los alumnos. Y luego disfruto mucho porque para mí esto es una experiencia compartida, ¿no? Yo descubro algo maravilloso, a mí el pasado y explorarlo me parece algo absolutamente maravilloso,
estoy deseando contarlo y cuando lo cuento y encima pues tengo esta acogida tan generosa, tan fantástica de gente que me dice que disfruta y que yo contando y ellos escuchando estamos disfrutando los dos, pues para mí es un regalo, ¿no? Entonces yo Desde tengo luego. la inmensa suerte de poder hacer algo que me gusta y que además es muy gratificante. Ujú. Ahora hablaremos del motivo principal por el que Bato Balina está aquí en Desafío Viajero, que es este, Los Caminos de la Seda, la nueva obra de la Esfera de los Libros, que ya está en todas las librerías y que, bueno, me parece que es una obra soberbia de la Ruta de la Seda. Nos contará cómo ha sido el proceso de génesis de esta obra y algunas de las curiosidades de la ruta. Vamos a hablar de misterios de la Ruta de la Seda, de algunas de las particularidades que más os van a sorprender, os lo garantizo. Pero antes de eso, Eva, me has comentado que tienes una pequeña presentación para que te podamos seguir de maravilla, ¿no? Que hemos notado ahí tu lado docente, que hasta me has preparado un PowerPoint, así que, oye, si lo puedes compartir con todos, miel sobre hojuelas. Ahí está. Y ahora todo el mundo debería estar Sí, viéndolo perfectamente. Se ve, se ve bien? se ve de maravilla, Eva, fantástico. Vale, pues ahí estamos. Claro, si vamos a la primera pregunta, yo creo que lo básico, ¿no? A lo mejor hay personas pues que les suena esto de la ruta de la seda, pero a lo mejor no tienen claro qué es. ¿Cómo podríamos definir qué es la ruta de la seda? Así, a abuela pluma. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho precisamente por esto que hemos comentado, ¿no? A mí me gusta que cualquiera que me escuche hablar se vaya con ideas claras, con datos, con información muy concreta que le vayan a servir, ¿no? Que se vaya con la sensación de al menos que se ha quedado con alguna información de cierta utilidad, ¿no? Entonces, antes de hablar de este libro que he escrito para la esfera de los libros, antes de hablar de los caminos de la seda, me Ujú. gustaría contarle a la gente muy someramente qué es la ruta de la seda. Y aquí probablemente los espectadores de tu canal están pensando, caramba, si yo ya sé lo que es la ruta de la seda, o si yo ya he recorrido la ruta de la seda, o si yo esto lo tengo mascadísimo, porque es un tema muy familiar, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de la ruta de la seda, ¿no? ¿Quién no le han sugerido incluso un viaje o le han dicho, pues me voy a ir el año que viene de vacaciones a la ruta de la seda, ¿no? Pero yo creo que es un tema del que todos hemos oído hablar, que nos resulta muy familiar, muy conocido, pero que en realidad a la hora de definirlo de forma precisa, cuándo, dónde, por qué, pues ahí ya patinamos un poco más, ¿no? Y a mí me Ujú. apetecía que la gente tuviera claro qué es, cuándo nace y por dónde se desarrolla, ¿no? Y bueno, la verdad es que la ruta de la seda tiene una definición bastante sencilla, ni era una ruta, ni era solo de la seda, entonces ya empezamos con una definición en negativo, ¿no? El nombre Ujú. no es realmente descriptivo de lo que era, porque la ruta de la seda en realidad eran un conjunto de caminos, un conjunto de recorridos, tanto terrestres como marítimos, que normalmente escogemos un recorrido terrestre y un par de recorridos marítimos, pero que había muchos más que conectaban el extremo oriente, básicamente el norte y la costa de China, con el Mediterráneo, ¿no? Con la zona del levante mediterráneo y con el continente europeo. Y que, aunque son caminos y rutas y recorridos tan antiguos como la civilización y que además todavía se siguen empleando, tuvieron un momento de esplendor, un momento de apogeo que comienza en el siglo segundo antes de Cristo y que termina más o menos con la llegada de los portugueses y de los españoles al Índico y al Pacífico entre el siglo XVII y el siglo XVI después de Cristo. Si esto es más o menos qué es la ruta de la seda y no es ni una ruta y hemos dicho que no es la seda, pues ¿por qué le llamamos la ruta de la seda, no? Y lo siguiente que yo quería comentar a los espectadores es que el nombre de ruta de la seda probablemente nunca fue empleado por ninguna de las caravanas que recorrieron el camino, ¿no? Y esto es graciosísimo. Los que estaban haciendo este recorrido antiguo como la civilización que ha marcado el devenir de Europa, de Asia y de África, que ha tenido unas consecuencias tremendas, que todavía sigue vigente, pues ellos no lo llamaban la ruta de la seda. Y en la inmensa mayoría de los casos tampoco eran conscientes los caravaneros que llevaban las mercancías tampoco eran conscientes de que estaban recorriendo un camino con un valor cultural e histórico brutal, ¿no? El nombre de Ruta de la Seda se lo inventó este señor, Ferdinand von Richthofen, y se lo inventó a finales del siglo XIX. Ujú. Este hombre era un geógrafo alemán
lo enviaron al norte de China para trazar una ruta para conseguir unir por ferrocarril el norte de China con Alemania, un proyecto que curiosamente pues el gobierno chino lleva unos años desempolvando, y Exacto. von Richthofen, que además de ser un geógrafo, era un humanista, era un hombre extremadamente culto, empezó a estudiar historia del norte de China, empezó a estudiar las costumbres, las gentes que vivían en aquel territorio, y descubrió que precisamente los lugares por los que a él le parecía que tenía que pasar el ferrocarril habían sido recorridos milenios atrás por caminos antiquísimos. Y fue este hombre, von Richthofen, en una publicación o en una serie de publicaciones en realidad muy científicas, el que le puso el nombre a esos caminos de Die Seidenstraße, ¿no? Las rutas o los caminos de la seda. Él, curiosamente, ya hablaba en plural, porque no era un único camino, ¿no? Fue otro personaje, un discípulo de von Richthofen, que se llamaba Sven Hedin. Este tipo es un personaje fascinante. Sven Hedin merecería una película, una serie de televisión, una novela. Este hombre es el típico aventurero de la época del Gran Juego, el típico aventurero de finales del 19, de comienzos del 20. Recorrió el norte de China, el Himalaya, Asia Central, estuvo a punto de morir en un montón de ocasiones y publicó varias memorias de sus viajes por el centro del mundo, por el techo de la Tierra, en un estilo muy ameno, muy fácil, Ujú. casi como una novela de aventuras, ¿no? Mientras que lo de von Richthofen pues era un tratado de geografía, este señor Sven Hedin pues escribía, como digo, también obras de geografía muy valiosas, pero Ajá. con un toque aventurero muy atractivo. Y fue Sven Hedin el que publicó un libro que se llamaba The Silk Route, ¿no? La ruta de la seda, Ujú. a comienzos del 20. Se forró con ese libro porque era una obra así muy trepidante de aventuras, y a partir de ese momento pues ya está el nombre de ruta de la seda popularizado, ¿no? O sea que la expresión ruta de la seda no se populariza hasta Ujú. comienzos del siglo XX, y la popularizan sobre todo estos dos señores, ¿no? Y ya para terminar con esto de que hemos dicho de que lo de ruta de la seda pues es una doble, iba a decir mentira, ¿no? Pero es una doble exageración. No era una ruta, sino que eran varias, y tampoco era la seda la Ujú. única mercancía que circulaba. Aunque la seda fue un invento chino o un descubrimiento chino valiosísimo, se convirtió en una de las mercancías más exportadas por los imperios chinos, en uno de los productos más demandados por Europa y Asia. En realidad, por la ruta de la seda circulaban todo tipo de mercancías de lujo y también bienes de primera necesidad, porque la mayor parte de las caravanas hacían una pequeña porción del camino, vendían, compraban y regresaban a su punto de origen, y llevaban con ellas una mezcla de productos caros y de mercancías baratas, ¿no? Por la Vale, vale. ruta de la seda circularon el incienso y la mirra que se obtenían en el sur de Arabia, el lapislázuli de las minas de Badakhshan, de las minas de Afganistán, ahí, que se obtenía a varios miles de metros de altura en unas minas recónditas. Todavía se sigue explorando. Aquí vemos a este señor afgano llevando este bloque del lapislázuli de mejor calidad que se podía obtener. Las pieles de los mustélidos, las pieles de marta, de bisón, que se cazaban en los bosques de la taiga siberiana, o las perlas que los prisioneros forzosos, a riesgo de su vida, pescaban en las aguas del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, ¿no? Estas mercancías y otras más se sumaron a la seda, de tal manera que decir pues ruta de la seda pues no es muy real, ¿no? En realidad era ruta de un montón de productos que nos podamos imaginar. Queda claro, queda claro. Bueno, entonces, para que todo el mundo lo tenga muy claro, no es que fuera un solo camino, sino que había muchas rutas, había distintas arterias y no tenía por qué el comerciante correspondiente iniciar su trayecto en Xi'an y terminar en Ostia, sino que a lo mejor se hacían partes de la ruta de la seda y ya está, ¿no? Y conforme entiendo se iban haciendo distintas partes de la ruta de la seda, desde el punto A hasta el punto final entiendo que el producto se iría encareciendo, ¿no? Que esto también es interesante.
Exacto, totalmente como tú lo has dicho. Claro, cada vez que el mercader vendía y cada vez que el mercader compraba, el comerciante tenía que tener una ganancia. El comerciante tenía que pagar las bestias de carga, tenía que pagar a los acompañantes, los guardias que protegían la caravana si atravesaba un territorio inhóspito. Pero es que también, Claro. naturalmente, cada uno de los estados por los que pasaba el recorrido también cobraban su correspondiente tasa de aduanas, ¿no? Entonces, a medida que los productos Ujú. iban cambiando de imperio, iban cambiando de estado, pues el precio iba creciendo cada vez más. De tal manera que la seda o el lapislázuli o las perlas o las pieles de bisón, que ya eran productos de relativo precio en su lugar de origen, Ujú. cuando llegaban al punto de destino, cuando llegaban a Europa o cuando llegaban a China, efectivamente se habían convertido en unas mercancías de lujo carísimas. Claro, claro. Bueno, ya sabemos lo que es la ruta de la seda, pero de repente ahora pues cogemos cualquier librería, bueno, y nos encontramos con esta maravilla, los caminos de la seda. Yo me acuerdo que cuando pues yo veía tus conferencias, ¿no? Pues eso es algo que hago mucho. Cuando me gusta mucho a alguien y cómo habla tal, lo busco en Google y a ver si tiene algún libro publicado, ¿no? Para leérmelo. Y, sí, y es verdad que siempre que ponía tu nombre me aparecían libros, pero eran libros académicos. Eran libros ortodoxos, ¿no? Pues para la gente que está en la universidad estudiando historia como doctora en historia que eres. Pero de repente ya tenemos un libro que es para todos los públicos y que ya se puede coger, leer, está en la casa del libro, la FNAC, en Amazon, en todos lados. ¿Cómo surge esta idea, Eva? Pues efectivamente, eso es lo siguiente de lo que a mí me apetecía hablar. Y me apetecía hablar particularmente de este tema contigo porque estoy completamente segura de que a ti también te ha pasado visitar un destino, recorrer una región y quedarte completamente fascinado por la historia, por las tradiciones, por la cultura, por la geografía de ese sitio, ¿no? Y a mí me ocurrió algo así. Yo, a causa de mi trabajo, tengo también la inmensa suerte, la verdad es que soy una chica con suerte, tengo la inmensa suerte de tener que viajar mucho. Y tengo también la suerte de que muchos de mis viajes me llevan precisamente al recorrido de la ruta de la seda, ¿no? Y yo he tenido que viajar muchísimo a Uzbekistán. Aquí estamos en Jiva, que es un lugar, además, particularmente, convendrás conmigo, que te Sí, transporta al pasado, que te maravilloso. hace soñar, que te imaginas a los caravaneros y a los mercaderes por allí, ¿no? He tenido que viajar mucho pues a Bujara. Este es el mausoleo de los Ujú. samánidas en Exacto. Bujara. Es una joyita, es un joyero del siglo IX de las afueras de Bujara. A mí me parecía maravilloso que hubiera un edificio tan bello, tan bien conservado y eso de la alta Edad Media, ¿no? He tenido que pasear mucho. Esta es la mezquita Al-Jama de Bujara, esta es la mezquita principal de Bujara y me llamaba muchísimo la atención cómo la mezquita de Bujara es ya de época moderna, es ya de época timúrida, ¿no? Y sin embargo el Polikailán, el minarete de la mezquita, que Ujú. es espectacular, el Sí, sí, tamaño que es tiene, impresionante. las dimensiones, el ladrillo, cómo está hecho. El minarete, en cambio, es de época alto medieval, ¿no? Es de la época selyúcida, es del siglo XII. Yo decía, caramba, pues cómo este minarete es tan antiguo, ¿no? O me tocaba viajar mucho por Irán. Yo he tenido que ir mucho a Irán. Y cuando viajas por esas carreteras de Irán que son interminables y va el conductor del autobús comiendo pipas para no dormirse, Sí, y sí. a la vera de la carretera, a un lado sueles ver los Zagros y al otro lado una estepa o un desierto tremendo, ¿no? Y de cuando en cuando te encuentras con carabasares en ruinas, carabasares que fueron construidos en el siglo XVII por el Shah Abbas, un gobernante persa, precisamente para tratar de revitalizar la ruta de la seda que ya estaba en decadencia. Y si hay suerte, pues se puede parar en un carabasar y se puede ver las ruinas ahora ya convertidas. Pues este carabasar, por ejemplo, ha quedado convertido en un establo de camellos, ¿no? Que todavía en Wow. Irán les gusta bastante la carne de camello y tienes allí los rebaños del camellero junto a las ruinas medio comidas por el Sí, tiempo, sí, ¿no? sí. Aquí, por ejemplo, esto es, a la derecha tenemos Kashan, tenemos la sala, el palacio o la mansión de un mercader. Además, este era de un mercader de seda en Kashan, que es una ciudad caravanera del norte de Irán, que está a Ujú. las orillas de la ruta de la seda. Pero estos palacios, pues ahora son museos, están abandonados. Se ve al fondo la Torre del Viento que usaban para refrigerarlo.
O aquí a la izquierda he puesto la imagen de un mercado. Esto es Yas, que es otra ciudad caravanera en el corazón de Irán. Esto llegó a ser tan grande como el Hal el Jalili o como el Gran Ajá. Bazar de Estambul, ¿no? Y ahora está completamente abandonado. Vemos que están los puestos cerrados, cubiertos de polvo, este señor en bici atravesando lo que había sido un antiguo bazar, ¿no? Y bueno, también pues comiendo plov en Uzbekistán, ¿no? El Qué plato bueno. típico, o viajando en los trenes soviéticos que a veces tiene uno que coger cuando recorre hasta Asia Central. Este es el tren precisamente que conecta Jiva con Bujara y que te tiras el día Sí, sí, sí. Es traqueteando por maravilloso. por el tren y viendo el desierto del Kizilkum, ¿no? Viendo la estepa, o aquí pues comiendo cordero con garbanzos y helado de azafrán en Irán, o bueno, o viajando por Jordania o por Beirut, por Líbano, por Turquía, te encuentras constantemente, ¿no?, ruinas de un Ujú. mundo que ya no existe, ruinas Exacto. de esta ruta que ya está devorada por el tiempo y las arenas, ¿no? Y esto a mí me hizo fascinarme por la ruta de la seda, me hizo sentir un interés tremendo. Yo empecé a viajar por aquí pues hace más de 10 años, empecé a leer muchísimo sobre el tema, empecé a dar cursos sobre la ruta de la seda y bueno, empecé a ver también que había Ujú. mucho interés por el tema. Lo que he comentado antes, que a la gente le resultaba familiar, pero tampoco conocían realmente lo que era en detalle. Y bueno, pues hace unos 4 años la Esfera de los Libros me dio la oportunidad de publicar algo con ellos y yo les dije, vamos, lo tengo clarísimo, quiero escribir sobre este tema que me tiene absolutamente fascinada. Desde luego, y además, fíjate, es que Giva, desde luego que convengo contigo en que pues, es un lugar impresionante, ¿no? Es que estar como en la película o en la ciudad de las mil y una noches, ¿no? Es que estar como en la obra directamente, que parece que en cualquier momento te va a salir por ahí un príncipe de la época. Además, fíjate, no sé si te suena este tipo Sí, de marioneta. sí, Esto es muy de Giva, ¿verdad? sí, sí, sí. Esta me la traje de allí. Y ahora que veía las imágenes del mercado que enseñabas, me recordaba un poco al de Bujara, porque es verdad que yo fui en enero y hacía un frío que pelaba, recuerdo estar más o menos a unos -11 grados, grosso modo, y estaba todo cerradísimo y bueno, me ha recordado bastante a esa sensación de estar todo a calicanto cerrado, ¿no? Claro, Eva, ya tenemos los caminos de la seda. Es verdad que para el público en general tampoco es que haya tantos libros de la ruta de la seda actuales, pero ¿qué es lo que crees que diferencia a tu obra respecto de cualquier otro libro de la ruta de la seda que nos podemos encontrar por ahí en las librerías? Sí, este era el siguiente tema que quería tocar, ¿no? Porque es verdad que hay mucho escrito sobre la ruta de la seda. Hemos dicho que se empezó a popularizar el término a comienzos del siglo XX con Sven Hedin y desde entonces se han publicado libros, se han publicado novelas, se han hecho documentales, documentales muy buenos, libros de Ujú. fotografías maravillosos. Sí que es verdad también que en castellano hay un poquito menos. O sea, a mí cuando los alumnos de los cursos que daba sobre la ruta de la seda me pedían bibliografía, yo les decía, ¿sabe usted francés? ¿Sabe usted Ya. inglés? Porque en español, pues es verdad que hay un poquito menos, ¿no? Pero aún así, en castellano también hay bastante escrito sobre la ruta de la seda, ¿no? Entonces, claro, cuando te planteas escribir sobre el tema, dices, vale, a mí me gusta, a mí me apetece trabajar sobre este tema, pero vamos a ver que el libro tenga una utilidad para el público, ¿no? Que no sea repetirles lo que ellos ya han visto en 50.000 sitios, ¿no? Y entonces una cosa que yo observaba en lo que hay publicado sobre la ruta de la seda es que los historiadores o los etnógrafos o los geógrafos que hablaban del tema solían centrarse en la historia de la ruta de la seda, en los imperios que han surgido a su alrededor y solían dar por conocido algo que a mí me parecía clave, que es por dónde pasan las distintas rutas de la seda. Porque nos pasa lo mismo que con el nombre, con el apelativo de ruta de la seda. Más o menos todos tenemos una idea de que la ruta de la seda sale de China y llega al Mediterráneo, ¿vale? Pero exactamente por dónde pasa. Y las distintas alternativas de rutas que había
pasan por lugares que a nosotros, pues el público hispanohablante que puede haber en España o que puede haber en Iberoamérica, pues le resultan muy exóticos, muy desconocidos. El norte de China, el Valle del Río Amarillo, pues más allá de Pekín, que está ahí cerca, o de Xi'an, que es donde la antigua Chang'an, pues es lógico que no se conozca con detalle. El corredor de Gansu, bueno, ¿eso dónde está? Un lugar clave en la ruta de la seda, que es la cuenca del Tarim, el desierto del Taklamakan, que hoy queda al noroeste de China. Es la zona donde están teniendo lugar estos conflictos con los uigures, por ejemplo, Ujú. ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que no ha oído hablar del desierto del Taklamakan en su vida, del nudo del Pamir que conectaba el Taklamakan con Asia Central, de la Mudaria y del Sirdaria, los afluentes del mar de Aral, que en la antigüedad se llamaban el Oxus y el Yaxartes, y Ajá. que están en lo que hoy es Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán, que son lugares que nos hacen mucha gracia porque todos Sí, acaban sí, en sí. an y tienen un nombre Sí, sí, así sí, como sí, muy sí. divertido, ¿no? Pero que son lugares que no conocemos bien. La ruta del Jorasán que atravesaba Turkmenistán y penetraba en Irán, ¿no? Bueno, pues a Ajá. mí me parecía muy importante que el público, a la hora de poder explicarles la historia de la ruta de la seda y todo lo que sucedió a su alrededor, en primer lugar tuviera claro por dónde iba la ruta de la seda, ¿no? Y conociera los lugares. Y por eso, además de que el libro lleva un apartado de mapas muy detallado, tiene unos 20 mapas, Ujú. mapas generales, mapas concretos, mapas de detalle, mapa del Taklamakan, mapa de la ruta marítima, mapa de la ruta terrestre. Pues también yo pedí que estuvieran superpuestos los países actuales, ¿no? Para que la gente también Ujú. se hiciera la idea, esto que me están contando pasó en el norte de Afganistán hace 1500 años, ¿no? Que a veces nos vuela la cabeza, por ejemplo, la riqueza que llegó a haber en un lugar que tiene tan mala fama hoy como Afganistán, ¿no? Entonces yo quise que la primera parte del libro, que son unas 200 páginas, estuviera dedicada a explicar con todo detalle el recorrido, por dónde pasaba y cómo se sentía la gente al atravesarlo, ¿no? Yo quería que el lector supiera perfectamente, pudiera al final del relato recorrer a gusto, ¿no? A placer, que hubiera aprendido por dónde iba el camino y también que se hiciera una idea de cómo eran esos lugares, ¿no? Y Ujú. de cómo era la Chang'an, que es la moderna Xi'an, en el momento del nacimiento de la seda, en el siglo segundo antes de Cristo, el esplendor que tenía esa ciudad, que fue la primera de las grandes capitales imperiales chinas, ¿no? Aquí tenemos un palacio precisamente de la época Han reconstruido en la moderna Xi'an. Yo quería que la gente se hiciera una idea de lo que debía de ser recorrer los bordes del desierto del Taklamakan, esto es el noroeste de China, esta cuenca del Tarim. Lo que tenía que ser ver este desierto inclemente, las dunas de arena, los árboles resecos, las costras de sal, porque en la antigüedad, hace millones de años, esto fue un mar que se secó, ¿no? Y que ahora tiene costras de sal y Ujú. lagos salados, ¿no? Yo quería que la gente se hiciera una idea de lo que tenía que ser atravesar la ruta del Karakorum que conectaba este desierto del Taklamakan Ujú. con el norte de la India, a Madre través mía. de pasos que estaban a 4.000 y 5.000 metros de altura, lo que tenía que ser hoy, lo que es hoy la carretera del K2, ¿no? Que salen muchos Sí. documentales, lo que tenía que ser ver esas montañas, lo que tenía que ser atravesar esos precipicios, ¿no? Yo quería que la gente también se hiciera una idea de lo que debía de significar para los viajeros que cruzaban el Karakorum y llegaban a la India, o los viajeros que cruzaban el Pamir y llegaban a Asia Central, lo que tenía que ser llegar al Valle de Ferganá y llegar a Samarcanda, ¿no? Y contemplar pues plazas como la del Registán, que por mucho que se vean fotos, cuando uno la tiene delante, ¡buah! Te Totalmente. impresiona todavía más por las gigantescas dimensiones, ¿no? A mí, la verdad es que uno de los lugares que más me han gustado en el mundo es la Plaza de Registán que acabas de citar, Eva. Así que, ¿qué te parece si nos damos un paseíto por allí para que los aventureros la conozcan? Perfecto, vámonos al Registán. Samarcanda, tal vez la ciudad con el nombre más bello del mundo.
Se denomina el síndrome de Stendhal, a esa sensación de mareos y palpitaciones generada cuando estás sometido a una belleza extrema. Y ahora mismo creo que me pasa algo muy parecido. Este lugar recibe el nombre de la Plaza Registán. Cuentan las leyendas de Samarcanda como algunas dicen un tigre, otras un leopardo de las nieves. Descendió justo hasta esta plaza, hasta el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Vio los edificios que se acababan de construir y decidió, ese animal, que este era un lugar especial, que era el lugar donde solo los nobles, donde solo los puros de corazón habitarían. Bueno, maravillosa la Plaza del Registán. Que la gente supiera cómo es Teherán, por ejemplo. La ruta de la seda pasa por el norte de lo que hoy es Irán y pasa por Teherán, por lo que la capital de lo que hoy es Irán, que a la gente le sorprende muchísimo las dimensiones, lo moderna que es Teherán. Y Teherán está a los pies de los montes Elburz, que son unas montañas de nieves casi perpetuas que tenemos ahí al fondo de la fotografía. Teherán es un lugar relativamente verde y un poquito al sur del Teherán ya están las mesetas iraníes y el desierto de sal del norte de Irán, que son lugares absolutamente inclementes, ¿no? Y sin embargo, al norte de los Elburz, al norte de estas montañas que se ven aquí, está el mar Caspio y están en la playa y están cultivando arroz, ¿no? Y es un clima muy cálido. Pues yo quería que la gente se hiciera una idea, ¿no?, de lo que tenía que ser para los caravaneros atravesar estos lugares, de lo que tenía que ser pasar por lugares como Yas, de los sistemas que utilizaban para refrigerarse en estos lugares inclementes. En Irán, por ejemplo, todavía pueden verse los kanats, los acueductos subterráneos que se utilizaban para llevar el agua de los Zagros o de los Elburz a los carabasares y las ciudades. Y todavía utilizan torres de viento para refrigerar las casas. Las casas están excavadas debajo del nivel del suelo. Aquí en primer plano vemos una, ¿no? Y luego tienen un montón de torres del viento, que es un sistema muy sencillo que sigue las leyes de la termodinámica, que es que el aire caliente sube y el aire frío baja, ¿no? Entonces, estas torres de viento echan el aire caliente al exterior y hacen que a pie de suelo, donde están las habitaciones de la casa, el aire esté fresquito, ¿no? Y es increíble meterte a 30 y tantos grados en una de estas casas de mercaderes de las ciudades caravaneras de Persia y estar fresquito sin aire acondicionado, ¿no? Simplemente con estas torres de viento, ¿no? Y bueno, pues lo que tenía que ser para los viajeros llegar a Alejandría, por ejemplo, aquí tenemos el puerto de Alejandría, y llegar finalmente a Constantinopla, ¿no?, que son las dos grandes paradas terminales de la ruta de la seda en el Mediterráneo, desde donde los productos se redistribuyen a Europa. Así que para mí esta es una de las grandes aportaciones del libro que he escrito, ¿no?, que creo que al final de leer esta parte del recorrido, todos los lectores van a tener muy claro por dónde era la ruta de la seda y lo que significaba recorrer. Por supuesto que sí. Fíjate, una pregunta que yo siempre te he querido hacer es la siguiente. Vemos Irán, vemos Uzbekistán. Desde hace algunos años, ahora me comentarás, ¿no? Pues el tema de Irán, pues parece que corre ese halo de, bueno, pues de que no es un lugar apetecible para ir. Tú dices que vas a Irán y te dicen, ¿y ahí para qué? ¿No? Pues un país tan islamizado. Uzbekistán parece que es más amable en ese sentido. De hecho, a mí hace unos años, pues bueno, justo por la época del COVID, me cancelaron un vuelo que todavía estoy reclamando con Aeroflot a Irán para recorrer todo eso. Y al final, años después, pues pude visitar Uzbekistán, ¿no? Y me gustaría preguntarte si hay tanta diferencia entre ambos países para ser visitados en lo que respecta a la estética. Si has estado, por ejemplo, en Samarcanda, has estado en Bujara, en Tashkent, en Jiva, ¿vale la pena darte también una vuelta por Irán o ya no es necesario? Pues mira, te voy a decir una cosa, como experiencia de haber ido con mucha gente tanto a Irán como a Ajá. Uzbekistán. Normalmente, quien visita primero Uzbekistán y luego Irán, dice, me encanta Irán, pero como la Plaza del Registán o como Ujú. Jiva, no hay nada, ¿no? Vale.
Y quien visita primero Irán y luego va a Uzbekistán, te dice, oye, fantástico Uzbekistán, pero hombre, no me vas a comparar la Plaza Mayor de Isfahán, no me vas a comparar el Naxi-Jahan de Isfahán, o no me vas a comparar pasear por las calles de adobe, de Yas o de Kashan con Giva o con Bujara, ¿no? Es muy curioso porque es un tipo de arte, pues aquí tenemos el Registán, ¿no? Es un tipo de arte que es Sí. muy similar. Es, Ujú. las mezquitas que uno puede encontrar o las madrasas en Irán y en Uzbekistán son muy parecidas. Entonces, cuando uno las ve por primera vez, le dejan una impresión imborrable y uno ya se queda con el lugar donde lo vio por primera vez. Ahora bien, yo considero que es precioso Uzbekistán, pero a mí personalmente me gusta más Irán. Me gusta Fíjate. más Irán porque creo que es un país más completo. En Irán también ves los monumentos de los aqueménidas, los monumentos de los sasánidas. O sea, desde el punto de vista arqueológico es más completo, ¿no? Ves cosas pues, de otras épocas, ¿no? En Uzbekistán normalmente casi todo lo que ves pues, es de la época de los timúridas, ¿no? Es de época bajo medieval. Y luego, por otro lado, Uzbekistán es un país fascinante de visitar porque te pone en contacto con la cultura de Asia Central, con la cultura de las estepas. Desde el punto de vista etnográfico es increíble, pero es que Irán es Persia, ¿no? Es Ujú. Persia, que dices Exacto, Persia, ay, se te llena la boca exacto. de flores, ¿no? Irán es una cultura milenaria que la gente no se imagina. Nosotros tenemos en la cabeza los ayatolás. Una cosa es el gobierno, la teocracia que les gobierna, y otra cosa completamente diferente es la gente. Ujú. Y los persas, nada de árabes, persas, los persas son muy conscientes de que ellos han sido un imperio desde los albores de la civilización, desde el primer milenio antes de Cristo, son gente muy culta, son gente muy formada, son gente sorprendentemente muy hospitalaria, es lo que más le sorprende a la gente que visita Irán. Y cuando tú recorres incluso las calles de Teherán, ¿no? O eso, o las calles de Yas, en este caso, te das cuenta de que estás paseando por un lugar que tiene una cultura milenaria y que ha sido uno de los corazones del mundo, ¿no? Ujú. Entonces, es muy recomendable. Ahora es un momento complicado para visitar Irán, pero vamos, yo le recomiendo de verdad a la gente en cuanto se pueda, en cuanto, pues ojalá, ¿no? Cambie el régimen. Pero bueno, al menos el país que esté pacífico y tranquilo, yo recomiendo muchísimo a la gente visitar Irán. Es un destino fascinante. Pues ojalá, ojalá pueda ser así. Yo la verdad es que es de los países que más ganas les tengo. Tengo ganas de ir a Irán y muchísimo más complejo es visitar Turkmenistán, que también me apetece mucho darme una vuelta por allí. Pero bueno, tampoco, tampoco es un país fácil de visitar por la cantidad de problemas que dan al turista. Eva, en tu caso entonces entiendo que por primera vez fuiste a Irán y de allí, tiempo después fuiste a Uzbekistán y por eso dices lo que estás diciendo. Sí, sí, en mi Vale, caso vale. visité primero Irán y después Uzbekistán. Y me encantan Vale, los vale. dos, ¿eh? Pero es Sí, que sí, a sí, sí. Irán, a mí Irán me despierta una fascinación particular, porque creo que Vale. lo que es el mundo persa es fascinante. Bueno, estamos en cualquier librería, cogemos Los Caminos de la Seda. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta obra? Pues además de una descripción de la geografía, ¿no? De por dónde va la ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, la parte del león del libro, pues es la historia de la ruta de la seda, a la que le he dedicado unas 400 páginas. Claro, claro. Si mi idea era que cuando uno terminara de leer la parte de geografía, uno pudiera viajar con la imaginación entre el Valle del Río Amarillo y el Mediterráneo y entre el Mediterráneo y China, y conocer esos lugares y saber dónde tenía lugar la acción, mi idea, cuando terminen de leer la parte de historia del libro, es que uno tenga unas nociones básicas, porque tampoco hay muchísimo espacio, pero unas nociones básicas de lo que es la historia de China entre el primer milenio antes de Cristo y la Edad Moderna, de lo que son el nacimiento del Imperio Chino, de los Han, de los Tang, de los Sui, de los Yan, de los Ming, de las distintas dinastías chinas, que uno tuviera una idea de la historia de Asia Central, de los oasis de Samarcanda, de Bujara, del Ajá. mundo donde se encontraban la estepa y los imperios agrícolas, que uno tuviera una idea
de la historia de Persia y Mesopotamia, de lo que son los persas aqueménidas, los persas sasánidas, los partos, los califatos, etcétera, etcétera, y que uno tuviera una idea de la historia del Levante mediterráneo, ¿no? De Arabia, de Persia, perdón, de Siria, de Anatolia, etcétera, etcétera, ¿no? Una idea, evidentemente, pues le he dedicado 400 páginas, no hay muchísimo espacio a profundizar, ¿no? Entonces yo, dividido en 4 apartados, que son la era de los 3 imperios, la era de los califatos, la era de los mongoles y la era de los timúridas, pues voy desgranando en el libro cómo nace la ruta de la seda, que nace por una embajada que envía China a Asia Central y que llega esta embajada china hasta el norte de lo que es hoy Afganistán, hasta la vieja región de Bactria. Voy contando cómo a partir de ese momento los chinos empiezan a tener contacto con las gentes de Asia Central. Las gentes de Asia Central mercadeaban con el imperio parto que controlaba Persia y Mesopotamia, y los partos mercadeaban con el imperio romano. En ese momento la seda china, aquí tenemos una pintura pompeyana, empieza a llegar a Roma, y a China empieza a llegar el vidrio romano. Cómo se las ingeniaron los Wow. mercaderes para que un tazón de vidrio elaborado probablemente en Siria o en Egipto llegara sin romperse hasta una tumba imperial en el norte de China, no lo sé, pero bueno, tenemos Ujú. vidrio romano en el norte de China. Quería también contar pues cómo los chinos y los romanos se buscaron, ¿no? Cómo los chinos imaginaban a los romanos. Aquí tenemos una representación de un romano hecha en China. Ya vemos que a un romano pues no se parece mucho, ¿no? No tiene Desde pinta de luego. Julio César, pero lleva el coral, que era una de las cosas que el Mediterráneo exportaba a Oriente, y entonces los chinos se imaginaban que los romanos, que eran gente civilizada, eran como ellos, porque ¿qué otro aspecto va a tener gente civilizada si no es el mío, ¿no? Pensaban los Ujú. chinos, pero con las mercancías típicas de Roma, ¿no? Y luego también pues cuento un poco cómo los romanos empezaron también a enviar mercaderes a Oriente, a la India, mercaderes que debieron de llegar también incluso al territorio chino, y cómo el mapa del mundo, tal y como lo dibujaban los europeos, se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Gracias a los contactos entre China y el Mediterráneo. Cuento también la irrupción ya en lo que se llama la era de los califatos, ¿no? La irrupción de los musulmanes que llegaron a controlar buena parte de la ruta de la seda a través de las grandes ciudades santas del Islam, ¿no? Aquí tenemos arriba la Meca, debajo tenemos Medina, esa cúpula verde marca el Sí. lugar donde está la tumba del profeta, donde está la tumba de Mahoma, y el lugar donde estaba la casa de Mahoma, que es donde al final le enterraron. Damasco, ¿no? Tenemos aquí la mezquita omeya de Damasco en la parte superior, y Bagdad, que es Ajá. una fundación de los califas, es una ciudad que fue fundada en el siglo IX y que se convirtió en el corazón de la ruta de la seda después de su fundación. Bagdad es la ciudad de Sherezade, es la ciudad de las mil y una noches, es la ciudad de Sinbad el marino, es la ciudad de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿no? Es la ciudad que Sí. asociamos ese mundo de fantasía, ¿no? De riqueza, de comerciantes de piedras preciosas. Bueno, pues todo eso sucede en la ciudad de Bagdad, ¿no? También hablo naturalmente de la estepa. La Mongolia. estepa ha tenido un contacto muy estrecho con la ruta de la seda. Los pueblos de la estepa han invadido constantemente a sus vecinos del sur, y bueno, la historia de la ruta de la seda nos explica, sin contar un poquito también la historia de las estepas, ¿no? Por Nos supuesto. explica, sin hablar de Un inciso, Gengis Eva. Khan, Has tenido la oportunidad de darte una vuelta por Mongolia? no, Mongolia es uno de los pocos lugares que no conozco y tengo unas ganas locas, en gran medida por ver esta estatua Sí, bueno, bueno. que le han hecho allá en Es, Mongolia a Gengis Khan, y que bueno, que me parece una locura absoluta, ¿no? Además, si ves las fotos de la estatua domina toda una sí, estepa, a los lejos se ven las yurtas, bueno, 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 tengo sí, unas ganas de subirme aquí a esta estatua locas, ¿no? sí, Entonces, sí, eso, en el libro es también hablo de impresionante. Gengis Khan, ¿no? Como a comienzos del Sí. siglo XIII los mongoles, bueno, se apoderan de prácticamente casi la totalidad de la ruta de la seda, desde China
hasta Siria, ¿no? Ujú. Y naturalmente, pues ya el último momento del libro, el ocaso de la Ruta de la Seda, ya es la época de Tamerlán, ¿no? Que se le suele decir que es el canto del cisne de la Ruta de la Seda. Y aquí tenemos en Samarcanda el Gur Emir, el mausoleo de Tamerlán, que está enterrado ahí debajo Exacto. de esa cúpula, ¿no? Y bueno, junto con hablar un poquito de la historia, de los imperios, de los conquistadores, de las batallas, que de eso pues hay en abundancia, a mí me apetecía también hablar mucho de las personas que recorrieron la Ruta de la Seda, ¿no? Y de cómo la Ajá. Ruta de la Seda no fue solo un camino de conquistas y de guerreros y de batallas y de lucro económico, sino que también fue un camino de descubrimiento, ¿no? De conocimiento por el que transitaron también las personas, las ideas y las creencias. Hablo de los viajeros chinos que salieron de China y fueron al norte de la India en busca de iluminación. Los chinos se convirtieron al budismo, el budismo llegó a China gracias a los caminos de la seda y cuando los chinos se convirtieron al budismo, pues les entró el deseo de acudir a ver los lugares en los que había vivido el príncipe Siddhartha, ¿no? En los que había vivido Ujú. el Buda. Y también tenían muchas ganas los chinos pues de encontrar documentos, manuscritos que les ayudaran a vivir sus creencias budistas de una forma más profunda, ¿no? Entonces hay un montón de viajeros que salen de China, que recorren esta senda del Karakorum que hemos visto Ujú. antes, atraviesan estos desfiladeros espeluznantes y llegan al norte de lo que era la India, que es hoy el norte de Pakistán, en busca de conocimiento, ¿no? Yo hablo de Faxian, que es un monje muy anciano que hace el viaje cuando él ya era mayor, y de Xuanzang, que es pues un chico ya joven que hace el viaje en el siglo VII, que escribe el relato de su viaje, que se titula Viaje al Oeste durante Ajá. la Gran Dinastía Tang, y que es probable que muchos espectadores no lo sepan. Pero esa descripción del viaje de este peregrino, que se escribe en el siglo VII, luego se convierte en una novela en el siglo XVI, Viaje al Oeste, y en esa novela sale un personaje que se llama el Rey Mono, que se convierte en un personaje popularísimo, y luego en el siglo XX tenemos las películas del Rey Mono y los dibujos de Bola de Dragón, los dibujos de Son Qué Goku, fuerte. que en último término vienen de ahí, vienen de un señor que era budista en el norte de China en el siglo VII y que en busca de sabiduría y de iluminación viajó hasta la India para vivir en los monasterios budistas de la India durante varios años, ¿no? Y al final acabamos con Son Goku lanzando Oye, bolas de qué fuerte. Kamehameha, ¿no? Pues, o sea, fíjate lo que son las vueltas que da la vida, ¿no? Hablo también de los monjes franciscanos que fueron enviados como embajadores al corazón del imperio mongol por los europeos en el siglo XIII. Pues hablo también naturalmente de Marco Polo, ¿no? Que lo tenemos aquí vestido a la manera china. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Como decía antes, he querido hablar también de las ideas, las creencias que recorrieron el camino, los inventos que nos llegaron de Oriente. Estas son imágenes de la fábrica de papel que hay en Samarcanda. El papel lo inventaron los chinos, nos llegó a Europa a través de la ruta de la seda. Los números arábigos en realidad vienen del norte de la India, con el cero, que es clave para el desarrollo, en fin, tecnológico, intelectual de Occidente. Bueno, pues nos llegan a través de los caminos de la seda. Otra cosa que igual pues no es muy edificante, pero es clave para nuestra civilización, la caña Ujú. de azúcar. El Claro. azúcar viene del sudeste asiático y nos llega a Europa gracias a los caminos de la seda, ¿no? O las creencias, ¿no? Como hemos comentado antes, el budismo salió del norte de la India, recorrió toda la zona de Asia Central y llegó finalmente hasta China, haciendo que pues, incluso los emperadores en China se convirtieran en budistas. Al hacer este recorrido, las creencias budistas pasaron por lo que hoy es Pakistán, por lo que hoy es Afganistán, y allí se encontraron con la herencia del mundo helenístico que había dejado Alejandro.
Alejandro había llegado hasta lo que es el Punjab, hasta el Valle del Indo, y había fundado en lo que hoy es Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, había Ujú. fundado colonias de griegos, colonias donde se leía la Ilíada y donde se representaban las obras de Esquilo, ¿no? Y entonces el arte budista, al pasar por este mundo de Asia Central, donde ya había llegado el arte helenístico, pues dio origen a unos mestizajes maravillosos, ¿no? Aquí vemos estos budas de Gandhara. Gandhara es una región entre el norte de Pakistán y el noreste de Afganistán. Sí. Fíjate, Pakistán y Afganistán, ¿no? Bueno, pues estos son unos budas de Gandhara tallados entre el siglo segundo, siglo tercero después de Cristo, y vemos que tienen completamente la técnica del contraposto, el pliegue de telas, la técnica de paños mojados que vemos en la estatuaria grecorromana. Y a estos Qué budas les maravilla. quitamos la cabeza con ese moño tan bonito, le Sí, ponemos sí, la sí, sí. estatua y la barriguita también, le ponemos la cabeza de un emperador romano y nos parecería que es una estatua romana, ¿no? O aquí a Tal la cual. izquierda, que he puesto la imagen del tapiz de Sant Pol, esto es un tapiz de lana que apareció en el desierto del Taklamakan, en el norte de China, y que vemos que tiene un centauro, que es una figura Qué de la fuerte. mitología grecorromana, Sí, ¿no? Y sí, sí, tiene sí, un sí. señor con ojos azules, con una apariencia completamente occidental. O aquí estamos precisamente en el desierto del Taklamakan, en el oasis de Dunhuang, y aquí tenemos unas Wow. cuevas excavadas en la ladera de un acantilado que están completamente llenas, pero llenas absolutamente de imágenes budistas, ¿no? Porque el Bien, ¿eso budismo, como dónde es? digo, pues ¿Eso va dónde es, Eva? penetrando a través del camino de la seda hasta estas regiones. Y ya Ajá. para terminar, junto con el budismo, junto con el islam, penetraron también en China y en lo más profundo de la ruta de la seda el zoroastrismo, el maniqueísmo o incluso el cristianismo. Aquí tenemos una estela que es del siglo VIII, que es una estela cristiana del norte de China. Y Qué aquí fuerte. tenemos otra estela que es una estela funeraria de una chica llamada Catalina Elioni, que se murió en un puerto de la desembocadura del Yangtze, cerca de la desembocadura del Yangtze en el siglo XIV, y la enterraron con una lápida donde aparecía representada la vida de Santa Catalina, que era su santa, ¿no? La chica se llamaba Catalina Ilioni, pues su santa era Santa Catalina de Alejandría. Qué Y curioso. la vida de Santa Catalina de Alejandría se la mandan representar a un artesano chino. Y el hombre chino pues hace lo que puede y representa a Santa Catalina que parece un Buda, ¿no? Que parece un Sí, sí, señor total. budista y el soldado romano que la decapita pues parece chino. Claro, pues Sí, es sí, que sí. el chino, el hombre, pues hace lo que puede, ¿no? Pero mostrándonos un mestizaje absolutamente fascinante, ¿de acuerdo? Que es algo que he querido mostrar en el libro y en lo que he querido hacer hincapié, ¿no? Como la ruta de la seda es un lugar de encuentro y de mezcla entre culturas. Ujú. Qué bueno, qué interesante. La verdad es que me ha llamado mucho la atención estas imágenes, la imagen que has puesto de ese templo que entra dentro en el interior de la cueva. Bueno, que eso está Este, espectacular. ¿Eso dónde está? esto está aquí. Esto está aquí. También hay un oasis en el norte de China, justo donde acaba el corredor de Gansu, Ujú. empieza la cuenca del Tarim y acaba también el desierto del Gobi. Es un lugar increíble. Y este oasis se llama el oasis de Dunhuang. Al fondo se ve el oasis, pero aquí ya vemos el desierto, ¿no? Vemos estas Ujú. dunas, este lago. Bueno, esto es espectacular. Hasta aquí llegó el budismo, ¿no? Que empezó a penetrar en esta zona entre el siglo III, siglo segundo después de Cristo, ¿no? Y los monjes empezaron a tallar en la pared del acantilado primero cenobios, lugares donde retirarse a tratar de alcanzar el nirvana. Pero como por esta zona pasaban muchos viajeros, y claro, la ruta de la seda es un lugar o es un espacio donde ha habido mucho monumento religioso, porque la gente que emprendía un viaje peligroso pedía auxilio a cualquier divinidad, ¿no?
para poder regresar de nuevo a su hogar. Entonces, por aquí pasaban muchos mercaderes adinerados de la ruta de la seda que querían pedir a los dioses del budismo, les querían pedir a estas divinidades protectoras pues un seguro regreso a su hogar, ¿no? Entonces financiaban la construcción de monasterios, la construcción de cuevas donde podían orar los monjes, y entonces toda la pared, a esto lo llaman la caverna de los 1000 Budas, ¿no? Porque toda la pared del acantilado está horadada. Y en la cuenca del Tarim hay bastantes más lugares como este. Este es el más espectacular, las cuevas de Mogao al lado de Dunhuang, pero hay bastantes lugares más, ¿no? Y Qué esos bueno, qué agujeritos que interesante. veis en Sí, la pared de roca, por ajá, dentro es esto. ¿De acuerdo? Son impresionante. celdas y celdas y celdas cubiertas de pinturas, cubiertas de estatuas, donde se han encontrado manuscritos, representaciones, que son una joya absoluta de la historia del arte, ¿no? Porque también me muestran influencias occidentales, chinas, tibetanas, indias, y bueno, es un lugar absolutamente fascinante. Ujú. En tu obra hay un apartado donde nos hablas de pues, esos comerciantes, esos viajeros que hacían la ruta de la seda también desde un punto de vista de búsqueda de la iluminación, ¿no? Es por eso por lo que existían estos templos también, se hacían esas paradas en búsqueda de de la iluminación más allá del simple comercio. Sí, lo que es el camino de la seda es también un camino, una ruta religiosa. Y hay muchos peregrinos que recorrían estos caminos de comercio. Por ejemplo, los que hemos mencionado antes, los chinos, sobre todo chinos, que viajaban a la India en busca de sabiduría budista y para estar una temporada en los cenobios de la India, porque ellos consideraban que el budismo de la India, pues todavía se piensa hoy, anda que no hay gente que va a la India a iluminarse con un gurú, ¿no? Bueno, pues Sí. esto ya está inventado y los chinos ya lo hacían en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Y ellos iban a la India porque pensaban que al contemplar los mismos lugares que había contemplado el Buda. Hay una historia preciosa de una cueva, por ejemplo, que está en el norte de lo que hoy es Pakistán, donde se decía que el Buda había dejado su imagen y que si te ponías en un lugar concreto de la cueva y mirabas de una manera determinada, veías la imagen del Buda. Y los peregrinos chinos nos dicen que la ven, que ven al Buda allí materializarse ante ellos, ¿no? Y luego contemplar el lugar donde el Buda había alcanzado el nirvana, donde el Buda había muerto, pues que esto les llenaba de emoción, ¿no? Pero es que también tenemos a los peregrinos musulmanes. Antes hemos hablado de Medina y de la Meca, ¿no? Claro, en cuanto se pone en marcha el Hajj, en cuanto se pone en marcha la peregrinación a las ciudades santas del Islam, pues en la primera mitad del siglo VII empiezan a fluir peregrinos a la Meca y a Medina desde todos los rincones de Eurasia y de África. Y Ujú, claro. entonces los peregrinos que iban había muchos musulmanes en Asia Central, por ejemplo, pues los peregrinos que desde Asia Central iban a la Meca llevaban productos de lujo de Asia Central para venderlos por el camino y de esa manera sufragar el peregrinaje. Ajá, Y qué entonces curioso. la existencia de la peregrinación a la Meca hizo que la ruta de la seda pues fuera todavía más intensa. Y en Medina y en la Meca se han encontrado unas colecciones de sedas, de porcelanas espectaculares que muchas veces lo llevaban los peregrinos para poder venderlo y, como digo, pues poder sufragar el viaje. Los cristianos que iban a Jerusalén, pues exactamente lo mismo, ¿no? Que también peregrinaban a esa zona. Entonces, los mercaderes, los embajadores, los portadores de tributos se mezclaban con los predicadores y con aquellos que viajaban por estas rutas como forma de peregrinación. Ujú, efectivamente. Bueno, por supuesto, mi personaje favorito de la Ruta de la Seda también es un personaje que yo creo que los que nos gustan estos temas lo descubrimos cuando viajamos a lugares como Uzbekistán, ¿no? Que es Amir Timur Tamerlán, ¿no? Timur el Cojo. Y es que no sé por qué, ¿no? Me gustaría que también hiciéramos una reflexión del por qué no se estudia en los libros de historia que yo recuerdo, en historia universal, pues un poco a Gengis Khan lo tocas, pero a mi Timur la verdad es que ni me sonaba, ¿no? Prácticamente es cuando estuve preparando el viaje, cuando dije, ¿y este señor quién es? Y cuando te das cuenta de la importancia que tuvo el imperio timúrida, de la extensión que consiguió obtener y de la grandeza que supuso todo lo que construyó, porque nunca hubo una ciudad, yo creo que ni antes ni después, como Samarcanda
Samarcanda en su época en el clímax, ¿no? Ese corazón de la ruta de la seda que antes comentaba. Pero es verdad que al mismo tiempo, Timur, y me gustaría que me dijeras qué piensas, es un poco héroe, pero también es un poco villano, ¿no? Porque hacía unas tropelías, o sea, eso de invadir una localidad, un pueblo, ¿no? Y decir, tú vosotros tranquilos que aquí no va a correr la sangre. No, no, no corría la sangre. Tal y como se rendían, los enterraba directamente a todos, ¿no? O eso de destruir otras ciudades que también eran majestuosas y bellas para que no le hicieran sombra a Samarcanda. Eso, la verdad es que desde nuestra posición actual, y no quiero juzgar con ojos del presente lo que ocurrió en el pasado, pero bueno, dices, oye, muy bien, pero este también era un bicho de cuidado, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo en que Tamerlán es un gran olvidado respecto a Gengis Mm, Khan y completamente de acuerdo en que es un olvido injusto, porque Tamerlán es un personaje tan fascinante o en algunos aspectos más que Gengis Khan. mm, Porque Gengis Khan, lo tenemos aquí, ¿no? Es el típico hijo de la estepa. Es un genio, Gengis Khan, desde el punto de vista militar, administrativo. Bueno, cambió la historia del mundo, pero es un personaje hasta cierto punto monolítico, ¿no? Es el típico hijo de la estepa, ¿no? El típico jinete nómada de las llanuras de Asia. mm. Pero en cambio Tamerlán es un mestizo, él mismo lo es, ¿no? Porque él dice descender de los mongoles, dice estar emparentado con Gengis Khan, pero en realidad parece que también está emparentado con los turcos, ¿no? Parece que tiene también ascendencia turca, que es otro de los grandes pueblos de las estepas de Asia. Y Tamerlán quiere presentarse como un heredero de Gengis Khan, como el que va a restituir, a resucitar el imperio de Gengis Khan, pero él en realidad ha nacido en una ciudad, él no ha nacido en la estepa, él ha nacido en las afueras de Sabrisas, en las afueras de Kesh, ¿no? Sí que es cierto que es probable que su tribu fuera seminómada, pero él pertenece al mundo de Samarcanda y de Bujara, ¿no? Él pertenece a un mundo ya urbano. A Gengis Khan no se le ocurrió fundar una ciudad ni Mm. embellecerla. Esto fue cosa de sus hijos, ¿no? Fue cosa de Ulegu, fue cosa de Kublai, Exacto. fue cosa de sus sucesores, de Monke, de los hijos y de los nietos de Gengis Khan, ¿no? Tamerlán lo primero que va a hacer, como tú bien has comentado, en cuanto va reuniendo artesanos y riquezas de sus conquistas, es construir monumentos, ¿no? Para que sean los monumentos los que den buena cuenta de su gloria. Monumentos en Samarcanda, monumentos en Bujara, monumentos en su ciudad natal de Kesh, ¿no? De Sabrisas, ¿no? Entonces Tamerlán es un personaje fascinante porque él quiere presentarse como un hijo de la estepa, pero no puede evitar ser un hijo de Asia Central, ¿no? Ser un hijo de un mundo ya urbano, ser un hijo Tamerlán. Él se manda a construir jardines en las afueras de Samarcanda para cada una de sus esposas y en estos jardines viven tiendas, pero son jardines áulicos, son jardines amurallados, son jardines donde se levantan palacios de madera con todo tipo de refinamientos, ¿no? Gengis Khan pues vivía él en la pura y duro suelo de la tienda, de la yurta, de la estepa, ¿no? Entonces, como os Mm. digo, a mí me resulta particularmente interesante Timur porque es un personaje mixto, es un personaje que es un buen ejemplo de lo que es la ruta de la seda, ¿no? Y en cuanto a las crueldades que tú también comentas, incluso en eso, Tamerlán es hasta cierto punto un imitador, ¿no? Porque él lo que quiere es imitar el terror que suscitaban los mongoles, ¿no? Y Mm. si los mongoles efectivamente parece que practicaron las ejecuciones masivas para aterrorizar a la población, pues Tamerlán dice, pues yo también, ¿no? Yo también voy a asegurarme que siembro el terror y que nadie se revela en mi contra, realizando pirámides de cabezas humanas y realizando ejecuciones masivas de la población, ¿no? Entonces, a mí, como digo, es un personaje muy, muy, muy interesante precisamente por esta condición mixta, ¿no? Por esta condición mestiza de hijo de un lugar mestizo donde se encontraban la estepa y los imperios agrícolas que es Asia Central. Estamos hablando de Tamerlán. Hay una maldición que a mí siempre me ha llamado mucho la atención relacionada con la apertura de su tumba. Tú que conoces tan bien este sitio, ¿qué te parece si nos vamos de la mano al mausoleo de Tamerlán y contamos la maldición que cae sobre su tumba? Pues me parece una idea fantástica porque efectivamente la historia de la maldición es genial y vamos, me parece muy buena idea que la cuentes. Es el momento de postrarnos delante de la tumba de Timur y tratar de descubrir qué es lo que ocurrió con la maldición de la tumba de Tamerlán.
En 1941, la Unión Soviética decide abrir la tumba de Timur para examinar sus restos. Cuando se hace público que va a ser abierta la tumba de Timur, hay graves protestas aquí, en Samarcanda. Nadie quería que se abriese la tumba del mandatario de Timur. Pues bien, el día 16 de junio comienzan las excavaciones de los hijos y los nietos de Timur. Y el día 20 de junio se abre finalmente la tumba de Timur. En el momento de la apertura se huele un aroma de esos aceites de embalsamamiento, ese aroma a rosas, y se encuentra una inscripción. Cuentan que la inscripción decía: cuando mi tumba se abra y me alce ante los muertos, el mundo terminará. Solo 2 días después comenzaría la invasión por parte de la Alemania nazi de Rusia y la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, sin declarar previamente la guerra. Muchos atribuyeron la apertura de la tumba de Tamerlán a la desgracia que iba a recaer sobre la Unión Soviética. Pero lo cierto es que en ese momento los restos de Timur y su familia son llevados directamente a Moscú para ser estudiados, para ser analizados. La guerra continúa y algo sucede, algo que va a cambiar totalmente la guerra. Y hay quien dice que la que en un principio parecía ser la maldición de Timur iba a ser la salvación de Timur. Cuentan que un mes antes de la batalla de Stalingrado, la batalla que fue totalmente fundamental para la derrota de Alemania, un avión con los restos de Timur iba de frente con toda la aviación soviética contra los nazis. Y eso impulsó de valor el corazón de todo el Islam, que se unió en esta batalla contra el nacionalsocialismo. Y la batalla de Stalingrado fue vencida. Muchos aquí en Samarcanda piensan que gracias al impulso del espíritu de Timur, que finalmente sería traído y regresado a su tumba original, justo donde la tenemos a día de hoy. La maldición y la salvación de Timur. Hay una leyenda que nos habla de la lápida de Timur y de todo su sarcófago. Y es que lo que nos cuentan es como en un principio esa lápida, ese lecho mortuorio de nefrita, se encontraba en el palacio de los emperadores chinos, pero fue robada por parte de los mongoles, que consideraban la nefrita como un material divino. El caso es que por determinados avatares, en 1425, justo esa losa de nefrita, que fue reconstruida como trono por parte de los mongoles, fue llevada justo aquí, a Samarcanda, para que con ella se tallase la lápida de Amir Timur. Y así fue hecho. El caso es que siglos después, en el siglo XVIII, el Shah de Irak requirió que todas las placas de nefrita de la tumba de Timur fueran llevadas directamente a su reino. Parece ser que cuando esas placas de nefrita estaban llegando a Irán, directamente el Shah tuvo un sueño. Se le apareció el guía espiritual de Amir Timur, quien le dijo que si estas placas de nefrita eran llevadas directamente a Irán, el mal caería sobre esa tierra. Así que se decidió retornar todas estas planchas de nefrita justo aquí, a Samarcanda. Cuando estaban regresando, se cayeron justo cuando se estaba cruzando un río, partiéndose en 2 mitades desiguales. Pero los artesanos de Samarcanda lograron de nuevo unir esas 2 grietas que no obstante a día de hoy las seguimos viendo y que a día de hoy conservan en su interior el cuerpo de Amir Timur, de Tamerlán el Cojo. Bueno, pues lo creáis o no, estas son las cosas que ocurren en Uzbekistán y bueno, es que la maldición de Tamerlán siempre me llamó mucho, la maldición de Tamerlán siempre me ha llamado mucho la atención. Hablo de un viajero castellano muy interesante, muy desconocido. Bueno, los que hayan ido a Uzbekistán lo conocen porque la calle que sale del mausoleo de Tamerlán es la calle Ruy González de Clavijo, he pongo aquí la foto que le está dedicada. Pero este señor es un embajador castellano que lo manda el rey Enrique III el Doliente a comienzos del siglo XV, que sale de Castilla y que acaba en Samarcanda, ¿no? Y que nos ha dejado la relación de su viaje y que es una descripción deliciosa
muy bonita, muy entrañable de cómo es recorrer toda la ruta de la seda. Rui González de Clavijo, desde luego que uno de esos españoles que no han pasado a la historia en los honores y con la majestuosidad que tal vez requeriría. No lo vemos prácticamente en ningún libro de historia que aparezca pues, su biografía bien contada y qué es lo que hizo realmente en Uzbekistán y su relación con Tamerlán. Así que vamos a darnos una vueltecita, ¿qué te parece, Eva, por Taskent y contamos su historia? Pues me parece fantástico, porque a mí la historia de Rui González de Clavijo me encanta y creo que la vas a contar muy bien y que además que a los espectadores les va a gustar mucho. Ahora bien, ¿hay alguna relación entre Amir Timur, Tamerlán, Timur el Cojo y España? La hay, y vais a alucinar. Es que resulta que en el año 1402 se celebra la batalla de Ankara. Esta batalla iba a enfrentar a los turcos otomanos que estaban a punto de conquistar Bizancio, que estaban a punto de conquistar Constantinopla, contra el ejército de Amir Timur. Y contra todo pronóstico, vencería el ejército de Amir Timur. El imperio timúrida, vencería a los otomanos, que se estaban constituyendo como una potencia absolutamente hegemónica. Testigos de excepción de esta batalla fueron dos mensajeros españoles que había enviado el rey de Castilla de los Trastamara, Enrique III el Doliente, para negociar con el sultán otomano. Claro, en el momento en que estos mensajeros vieron que el sultán otomano encima fue secuestrado por Amir Timur y que Amir Timur, de hecho, había arrasado en la batalla, dijeron muy diplomáticamente: vale, no nos vamos a entrevistar con el sultán, vamos a hablar con este desconocido que no tenemos ni idea de quién es, Amir Timur, y a ver qué pasa. No pudieron tener contacto directo con el emir, con Amir Timur. Sin embargo, sí que obtuvieron la ayuda de varios embajadores timúridas que les acompañaron de vuelta a España junto con una serie de concubinas. Os podéis imaginar la sorpresa que tuvo Enrique III cuando se encuentra con esas concubinas que obviamente Amir Timur, que desconocía cómo era la cultura cristiana, tratando de agradar al rey, las había enviado para el harén de Enrique III. Claro, Enrique III dijo: a ver, que yo no tengo harén. Entonces decidió casarlas con distintos hidalgos, creando así la unión entre doncellas timúridas y la corte de Castilla. Así el rey Enrique III decidió enviar un embajador, un emisario, para que se entrevistase con Amir Timur. Este hombre se llamaría Rui González de Clavijo. Y Rui González de Clavijo tendría que hacer un viaje que le llevaría desde Alcalá de Henares hasta Samarcanda. Partió desde Cádiz un 21 de mayo de 1403 y después de atravesar el Mediterráneo, Italia, todo Oriente Medio, finalmente llegaría el 8 de septiembre de 1404, más de un año después de su salida, a Samarcanda. Él llevaba varios regalos, llevaba varios halcones, armas, espadas, telas de Castilla, un clérigo por si acaso había alguien a quien evangelizar y varios caballeros. Y durante el camino se encontró con varios emisarios egipcios que le llevaban como regalos a Amir Timur cocodrilos y jirafas. Se encontró con un emisario de Babilonia que llevaba como regalo a Amir Timur un hipopótamo. Y claro, debía de pensar: ¿y yo qué le llevo aquí? Un halcón. En fin, lo cierto es que en el momento en que llegó a la corte fue tremendamente agasajado por Amir Timur. Nos cuenta Rui González de Clavijo que era invitado a las fiestas, a los banquetes, y que Amir Timur le tenía en mejor consideración incluso que los chinos. El problema fue que 2 meses después de la llegada de Rui González de Clavijo a Samarcanda, donde vio el esplendor que Amir Timur estaba creando en ese momento, Samarcanda estaba en plena construcción, Amir Timur le dijo tanto a él como a los embajadores del resto de los países que ya se podían marchar, solo 2 meses después de haber llegado. Esto fue extraño, porque en realidad Amir Timur dijo que tenían que despedirse, ya que iba a iniciar una campaña para conquistar China. Era extraño, era el mes de noviembre,
no era una buena época. Pero Amir Timur hizo esto porque sabía que estaba enfermo mortalmente. Ruy González de Clavijo, por tanto, regresó a España, dándonos las claves del Imperio Timúrida, hablándonos de las maravillas de Samarcanda y hablándonos y contándonos un viaje que pasaría a la historia, casi tan épico, o quién sabe si más, que los viajes de Marco Polo. Amir Timur, en su expedición a China, acabaría muriendo durante el camino, y tanto su nombre como su imperio acabarían siendo leyenda, porque sus descendientes, en menos de 100 años, acabaron por vilipendiar, por separar y por prácticamente destruir todo el imperio timúrida, que con tanto empeño, esfuerzo y sangre Amir Timur había creado. De vuelta en la entrevista de Desafío Viajero, Eva. Hay un asunto que también se entremezcla en la ruta de la seda que siempre me ha llamado mucho la atención y nunca he acabado de comprender muy bien si existió, si no existió, si estos fueron habladurías de la época o cómo surge el asunto del Preste Juan. ¿Quién fue el Preste Juan realmente? ¿Hubo un reino del Preste Juan? ¿Y qué es esto? Porque yo creo que dentro del mundo pues de la medio historia, medio fantasía, si no, esto es algo real. Pues a ver, la respuesta corta es tristemente no. El Preste Juan es un invento, ¿no? El Preste Juan nunca existió. Pero la historia del Preste Juan para mí es una de las historias más bonitas de la Ruta de la Seda y le dedico un capítulo entero en el libro, ¿no? Que lo he titulado En busca del Preste Juan, ¿no? Como en busca del Arca de la Alianza o en busca de algo perdido, ¿no? Cuando los cristianos, los europeos se apoderan del Levante mediterráneo y comienzan las cruzadas, ¿no? Y conquistan los reinos de las cruzadas, los europeos empiezan a tomar contacto con los cristianos de Oriente. Porque una cosa que a veces se nos olvida también a los europeocéntricos es que en Oriente tenían sus iglesias cristianas que se habían expandido desde la antigüedad y que tenían muchos fieles y que eran muy exitosas. Y había un obispado en Merv, en lo que hoy es el corazón de Turkmenistán, y había tribus cristianas en los confines de Asia. Y hemos visto que había cristianos en época alto medieval en Exacto, China, o sea que exacto. había unas comunidades cristianas muy activas, ¿no? Entonces, los cristianos de las cruzadas, que están luchando constantemente con los musulmanes, empiezan a fantasear con la idea de que exista un reino cristiano en el corazón de Asia que pueda venir a ayudarles a luchar contra los musulmanes, con los que los cristianos pues llevan combatiendo cientos de años, ¿no? Y entonces, a mediados del siglo XII, Hugo de Biblos, que es el obispo de Biblos en Beirut, o sea, es un obispo de la zona de las Cruzadas, dice que le han llegado noticias de la existencia de un personaje en Asia que se llama Juan, que es un clérigo, por eso le llaman el Preste Juan, ¿no? Que es un hombre que es un clérigo y que viene desde Asia a ayudar a los cristianos, ¿no? Y que viene desde allí, que ha derrotado a los musulmanes y que viene desde allí para ayudar a los cristianos. No sabemos de dónde sacó Hugo de Biblos en el 1145 esta idea. Hay quien ha sugerido la posibilidad de que se trate ya de los primeros enfrentamientos entre tribus de las estepas y los turcos selyúcidas. Sabemos que hubo batallas entre tribus de la estepa y turcos selyúcidas precisamente a finales del siglo XII. Y también sabemos que había tribus de la estepa, como por ejemplo los queraitas, que se habían convertido al cristianismo. Un señor de los queraitas, que es una tribu mongola, o sea, es una tribu de parientes de Gengis Khan. Un señor de los queraitas se perdió en medio de una tormenta, en medio de la estepa, se le apareció San Víctor. ¿Cómo sabía que era San Víctor? No tengo ni la más remota idea. A mí esto me parece otro de los misterios de la Ruta de la Seda, como un señor de la estepa se le aparece un santo y sabe que es San Víctor y no otro. Bueno, se le apareció San Víctor, le dijo que no se preocupara, que se iba a salvar, y esta tribu mongola, este señor de esta tribu mongola, envió embajadores a Merv, donde había un obispado, al actual Turkmenistán, pidiendo predicadores. Y esta tribu mongola, en época medieval, se convirtió al cristianismo. Entonces hay quien piensa que pues, a Hugo de Biblos y a los cristianos de las cruzadas
les pudieron llegar noticias de que había gentes conversas al cristianismo que efectivamente estaban luchando con los turcos selyúcidas, pues allá en el noreste de Persia, en el Jorasán, ¿no? Y que quizás esto pudo hacer surgir esta fantasía del Preste Juan. Y luego, 20 años después, en 1165, en la Cancillería alemana, en la Cancillería del emperador alemán, dicen que han recibido unas cartas del Preste Juan y que esas cartas el Preste Juan las ha mandado al emperador bizantino, al emperador alemán, al rey de Francia y al Papa. Y el canciller del emperador alemán dice que él tiene la carta y esa carta se publica y se da a conocer. Y es una carta donde el Preste Juan dice que es un señor riquísimo, que tiene un palacio tachonado de piedras preciosas, que vive en una tierra maravillosa donde si bebes de una fuente aparentas tener siempre 32 años. Bueno, un reino de fantasía y que además tiene unos ejércitos formados por cientos de miles de hombres que si los cristianos de Europa le llaman, él va a acudir a su encuentro, ¿no? El caso es que los medievalistas, los investigadores, creen que estas cartas que aparecieron en 1165 en la Cancillería alemana son una falsificación, que se Anda. las inventaron, que las escribieron ellos para hacer creer que este Preste Juan existía y para servir a motivos diplomáticos que tenía en ese momento el emperador alemán, ¿de acuerdo? Y que son una completa fabulación. Pero claro, para los cristianos que se estaban dando de bofetadas con los musulmanes y en ese momento perdiendo territorios en Tierra Santa, la idea de que venía un guerrero formidable, cristiano, con unas hordas de ejércitos monumentales a combatir a los musulmanes, pues era tan consoladora que, bueno, la historia del Preste Juan tuvo un éxito bárbaro. Cuando llegaron los mongoles, los cristianos pensaron que era el Preste Juan, luego descubrieron que no, que era Gengis Khan, ¿no? De hecho, hay una historia muy buena de la reina de Georgia que le escribe al Papa y le dice que, claro, que los de Georgia, que son cristianos, piensan que los mongoles son cristianos y que sale a recibir a las hordas mongolas el obispo con la ciudad y que los mongoles, según les ven, les pasan a cuchillo y los matan a todos, ¿no? O hay muchas historias, ¿no? De que cómo Sí, sí, llegan sí, los sí. mongoles y se piensan los cristianos que los mongoles son el Preste Juan. Y los monjes franciscanos que el Papa y el rey de Francia envían en el siglo XIII como embajadores a la corte del Gran Khan, una de las instrucciones que tienen es buscar el reino perdido del Preste Juan. Y ellos preguntan, a nadie les sabe decir, ¿no? Preguntan a la gente que van encontrando allí en Mongolia, oye, ¿sabéis algo del Preste Juan? ¿Dónde podría encontrar? Y bueno, el reino del Preste Juan lo estuvieron buscando los cristianos toda la Baja Edad Media. Todavía los portugueses mandaron una expedición a Etiopía, claro, porque en Etiopía había cristianos, que allí tienen el Claro, Arca de la Alianza, ¿no? eso es, Mandaron una Máximo. expedición a Etiopía en la segunda mitad del siglo XV, los portugueses, a ver si es que el reino del Preste Juan estaba en Oriente, pero no en Asia, sino en el oriente de África, ¿no? Y mandaron allí a Pero da Covila, a un explorador portugués, a buscar el reino del Preste Juan, ¿no? Entonces, la verdad es que es una historia, me parece, de las más bonitas de la Ruta de la Seda, cómo nos pudimos inventar algo que no existía y estar buscándolo 300 años. Totalmente. Y fíjate, me encanta que hayas sacado lo de Etiopía, porque yo recuerdo un libro que tengo por ahí de Graham Hancock, que es Símbolo y Señal, que tal vez es su libro más famoso, y él hablaba de la relación del Preste Juan con Etiopía, con la zona de Roham, que hoy sería el área de la Libela, y él trataba de hacer coincidir a la persona del Preste Juan con Jarbe, el hermano que destrona al futuro rey la Libela y que le usurpa de manera maliciosa el trono, ¿no? Y esas cartas habrían sido enviadas por parte de Jarbe, supuestamente, pues el rey de, o sea, el rey de Rohan, ¿no? Lo que luego sería la Libela cuando su hermano regresase de Jerusalén y le hacía coincidir con él, ¿no? Y se hablaba exactamente de lo que acabas de comentar, de por qué tenía que ser de porque se habla como un lugar muy exótico, ¿no? Y se hablaba siempre de Asia, pero luego empezaron a pensar, ¿y si es África? ¿Y si encima estamos hablando de la zona de Abisinia, de la reina de Saba, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, la Sí, verdad es que las arterias de la historia al final te llevan por puntos que jamás esperarías encontrarte, ¿no? sí, totalmente, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues aventureros, la verdad es que ha sido un lujo, ya habéis visto cómo se expresa pues, la doctora Eva Tobalina, tenerla aquí en Desafío Viajero. Hacía mucho tiempo que tenía muchísimas ganas de que estuviese por aquí Eva. Hace unos cuantos meses yo la conocí aquí en Valencia dando una charla en el Ateneo sobre los sumerios. Y bueno, fíjate, yo cuando hablo a veces pues con mi padre, ¿no? Lo comento muchas veces, cómo fue esa charla que la tenéis en el canal del Ateneo. Fíjate, en qué periodo de tiempo, o sea, en una hora clavada, desde el principio hasta el final, Eva fue capaz de resumir con pinceladas esquemáticas y para que la gente se fuese con una idea muy concisa y muy concreta de en qué consistió la civilización sumeria, ¿no? Sin irse por las ramas, no, o sea, a lo básico, a lo concreto, oye, y sales de la conferencia diciendo, ya sé lo que son los sumerios. Y espero, amigos, que después de esta charlita que hemos tenido con Eva, ya sepáis qué es la ruta de la seda. Y para profundizar, porque esto solo han sido pinceladas, tenemos los caminos de la seda, que lo tenemos ya en todas las librerías. Eva, que la verdad es que estoy muy agradecido por haberte tenido aquí este rato en el canal. Os voy a dejar, aventureros, el enlace donde podéis haceros con el libro de Eva. Y antes de que te vayas, Eva, te voy a hacer un par de preguntas que tengo mucha curiosidad por hacerte. A ver, a Eva Tobalina la ponen a cenar con tres personajes de la historia. ¿A qué tres personajes elegirías en una cenita contigo? Madre mía, pues mira, dos los tengo clarísimos. Cenaría con Alejandro Magno, desde luego, que es un personaje que me encanta. Cenaría con Augusto, con el primer emperador, que es otro personaje que también me Ajá. encanta, que también me fascina. Y el tercero, la verdad es que no sabría decirte. Me gustaría que fuera una mujer, ¿no? Por cambiar y por poner a alguien distinto. Pues te diría que me encantaría cenar con Wu Zetian, que fue una emperatriz china que en un momento en el que era inconcebible completamente que una mujer se hiciera con el poder, pues esta señora se hizo con el poder, apartó del poder a su marido, apartó del poder a su hijo y no apartó del poder al nieto, pues porque ella ya estaba mayor, ¿no? Y vamos, creo que es una mujer que tiene un montón de cosas que contar. Así que sí, cenaría con estos tres, con Alejandro Magno, con Augusto y con Wu Zetian, emperatriz china de la dinastía Tang. Qué bueno, qué interesante. Bueno, y a Eva Tobalina, ¿cómo le gustaría ser recordada? Uf, pues como alguien que con quien has aprendido. Yo creo que a mí lo que más me da la satisfacción, lo que más me gusta que me diga la gente es pues lo que tú has comentado antes, ¿no? Que me digan, mira, he aprendido y me lo he pasado bien. Mm. Eso para mí pues sería mi mayor recompensa. Desde luego es lo que me da más alegría, lo que me hace más ilusión. Muy bien, muy bien. Pues nada, Eva, muchísimas gracias por haber estado este ratito con los amigos de Desafío Viajero. Y nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Pues nada, que para mí ha sido un placer absoluto estar aquí contigo. Me encanta tu canal, creo que es un canal precioso, con unos vídeos fantásticos, muy bien cuidados. La verdad es que me gusta verlos porque tienes mucho talento para sumergir al espectador en el lugar que estás visitando y además de una manera muy atractiva y que para mí ha sido un honor y un gustazo estar aquí compartiendo este rato contigo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y muchos saludos también a los espectadores. Espero que disfruten de esta horita de Ruta de la Seda. Bueno, pues muy agradecido, Eva. Oye, y ya que hemos hablado tanto de tus conferencias, si algún despistado por ahí no te tenía todavía fichado, ¿dónde podemos encontrar las conferencias de Eva Tobalina? Pues las conferencias las pueden encontrar tanto en el canal de Raíces de Europa, donde están colgadas la mayoría. También tenemos en el Ateneo, ¿no? Pues también tengo alguna conferencia en el Ateneo. Y luego, pues, conferencias y charlas que voy dando por ahí, si alguien tiene interés, yo qué sé, si alguien compra el libro y quiere que se lo dedique o quiere asistir a alguna presentación, pues precisamente alrededor del lanzamiento del libro he preparado una página web que está ahí puesta, evatobalina.com, es muy sencillita, donde anuncio los próximos lugares en los que voy a estar presentando el libro, firmando o dando alguna conferencia. Así que si alguien tiene interés eso en que le firme, le dedique o de firme algo o preguntarme alguna cosa, pues ahí me pueden encontrar. Maravilloso.
Muchísimas gracias, aventureros, por haber estado este ratito aquí en Desafío Viajero. Un placer, un honor, como siempre, y nos vemos el domingo en búsqueda de nuevas aventuras. Hasta la vista, aventureros.